Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que te encuentres bien en cualquier lugar donde te encuentres. No quise dejar pasar la semana sin subir un mini estudio y por acá ando en mi patio porque a la verdad, señores, ha sido un día, ay, qué día. Les cuento rapidito antes de entrar en el estudio porque entiendo que me entenderán el por qué no he estado subiendo estudios. Mi bebé está creciendo. Y resulta que a medida que él va creciendo, ¿no? Va a tener 2 añitos ahora en agosto, está cambiando muchísimo lo que es su hábito del dormir. Y me toma tiempísimo que va hasta 2 horas, casi 3, esperar a que él se duerma, teniendo el sueño. Eso es lo grande, teniendo el sueño, no se quiere dormir. Míreme los ojos, que estoy que me caigo sola. Porque la verdad el día no me alcanza y tengo que hacer tantas cosas y tengo que, no, entonces como que siento como estoy anclando ahí y siento como que estoy perdiendo el tiempo, sinceramente. Y la verdad que hoy me frustré, me levanté, lo dejé, le dije, mira al esposo mío, hazlo dormir tú, y me fui a hacer una diligencia que tenía que hacer porque la verdad siento que el día se me va y no hago nada. Es increíble. A las que son madres me entenderán lo que estoy hablando. Entonces se me dificulta muchísimo el grabar y el estudiar porque no me va a nada más, bueno, no me va a poner aquí voy y me gusta estudiar, me gusta profundizar en los versículos que les traigo a ustedes, pues porque bueno, esa es mi manera de yo estudiar. Más sin embargo, en el día de hoy quise hacerlo así, vamos a decir un poquito más relax, un poquito, no es que no sean así los videos que subo, pero no me he dedicado a hacer lo que siempre hago, que es a profundizar en las palabras, a traerles a ustedes las palabras claves. Más sin embargo, lo que quise hacer en el versículo de hoy es traer, no, explicarles un poquito a ustedes del por qué el dar el diezmo, del por qué el dar tus ofrendas, el aportar a la iglesia de Cristo es algo bíblico, no es algo inventado por el hombre, es algo bíblico. Y como parte del cuerpo de Cristo tenemos la necesidad y tenemos la obligación pues de aportar. Mas esto no implica que no seamos juiciosos, que no seamos inteligentes, ¿no? En el saber en dónde estamos sembrando y por qué estamos sembrando. Entonces, como vemos en este versículo del día que está en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8, que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunden en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El contexto de ese versículo es este mismo, es el dar, ¿no? Es este mandato del Señor, ¿no? Que es el dar para la obra, es el dar para las necesidades de la iglesia, para cubrir, ¿no? sus gastos de electricidad, el pago al pastor, porque el pastor está supuesto a vivir del evangelio, como la palabra llama, más no a vivir una vida que sobrepase, ese es mi punto particular, que sobrepase la vida averaje de cualquier creyente que se esté congregando en esta iglesia en particular. Y hemos visto a través de los tiempos cómo muchísimos pastores han hecho un mal uso, ¿no? De lo que son los diezmos de los creyentes. Y esto es algo que no es nuevo. Y si vamos al libro de Hechos, vemos como una pareja en particular llamada Ananías y Zafiras, pues sustrajeron del precio de la heredad, ¿no? de lo que ellos vendieron, quitaron en una cantidad de X que la Biblia no especifica, que ellos prometieron a Dios, más cuando lo trajeron no fue la cantidad que prometieron. Y bueno, y Dios, pues vamos a decirlo así, trajo juicio sobre las vidas de ellos y murieron. O sea, esas 2 personas murieron. Entonces, ¿cuánto más va a suceder a estas personas que están sustrayendo del dinero que los creyentes, fielmente obedeciendo la palabra, traen al alfolí de la iglesia? O sea, Dios nos ha dado una mente y una inteligencia pues para saber, ¿no? Si realmente en esta iglesia que estamos sembrando se está usando el dinero como se debe de usar. Y obviamente ellos darán cuenta a Dios sobre cómo manejaron las finanzas del dinero que es
de Dios. Por eso es que este versículo lo citan muchos a la iglesia, en la iglesia en particular, en cuanto el tema de la generosidad, del dar. Y dice en el versículo 5, vamos a leer el versículo 5 del mismo capítulo, dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero vuestra generosidad, que está hablando de la ofrenda, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Sabemos que los que ministran en la iglesia no están supuestos a exigir ningún tipo de pago, ningún tipo de nada, porque es algo que se da voluntariamente, como lo veremos más adelante. Dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí vemos, no está hablando de que si yo no tengo, yo voy a vender mi casa para ayudar, porque tenemos que también entender muchas de las estrategias de estos lobos rapaces que quieren vivir, ¿no?, del evangelio, pero de una manera ilícita. Usan ¿cómo yo les puedo decir? Usan palabras y usan cosas que no son bíblicas, moviendo el sentimiento y moviendo la carnalidad de los que están allí sentados para que den. Si tú quieres que Dios te bendiga, tú tienes que bendecir. Si tú quieres que Dios te dé el triple, tú tienes que dar el doble. O sea, creyendo que nosotros tenemos la potestad o tenemos la habilidad de hacer que Dios nos dé, porque nosotros le estamos dando. O sea, Dios no es así. Yo no le doy a Dios para que Dios me dé, porque ya Dios me lo ha dado todo y me lo ha dado todo por gracia. Entonces tenemos que primero, antes de traer la ofrenda al altar, al alfolí, tenemos que revisarnos, tenemos que entender por qué motivo yo le estoy dando a Dios. Le estoy dando de una manera interesada, le estoy dando para de verdad, de corazón. Yo anhelo que el evangelio se propague, que más personas conozcan del Señor, que los hermanos que están en necesidad dentro de la misma congregación y fuera de la congregación se le suministre lo que le hace falta, específicamente en estos tiempos donde estamos viviendo una pandemia terrible que ha afectado a todos los sectores de la sociedad. Entonces, como iglesia también estamos llamados no solamente a ayudar a nuestro hermano, sino también a ayudar a los que están fuera, que también tienen necesidad. Y hay muchísimas iglesias alrededor del mundo, específicamente la iglesia perseguida, que está pasando por muchísimas necesidades, que ni siquiera tienen Biblia. Entonces tenemos tantos ministerios que están de verdad trabajando en el campo, en el campo del mundo del Señor. Y tenemos que identificar cuáles son estas instituciones, cuáles son estas iglesias que de verdad están haciendo la obra evangelística, la obra misionera, la obra de ayudar al prójimo y aportar y dar. No tenemos que ir al Medio Oriente para aportar a los hermanos que están en el Medio Oriente. No tenemos que ir a Sudamérica, a todos los países, para ayudar a todos los hermanos, cuando hay instituciones y ministerios que están aportando y ayudando a diferentes países del mundo. O sea, tenemos que hacer la diligencia si realmente queremos dar. Entonces, cuando vemos que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oigan esto: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y sabemos que el dador alegre da a Dios no porque espera recibir algo de Dios, sino porque ya entiende en su corazón que ya Cristo lo dio todo, y que es tan poco, por lo menos así me siento yo, es tan poco lo que yo le doy a Dios, que yo realmente, yo quisiera darle más de lo que ya Él me ha dado. Obviamente no voy a poder jamás y nunca dar tanto como Él me da, pero cuando lo doy, lo hago con amor, lo hago con un corazón agradecido, lo hago no esperando que Él me dé, porque si yo doy para que Él me dé, eso no es amor. O sea, el amor no espera, como lo leemos en 1 Corintios 13. Entonces, el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece, el amor se da como se dio Cristo en esa cruz por nosotros los pecadores. Entonces, y vemos como dice: y poderoso es Dios. Aquí conectamos el versículo del día: para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre
en todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. O sea, Dios es aquel que da, que derrama sobre nosotros, para que nosotros al mismo tiempo también llevemos esa bendición a las personas que están en necesidad, ¿no? Él es, y como leemos en el versículo 10, me encanta como dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. O sea, Dios se va a encargar de devolverte, ¿no? Lo que tú estás dando. O sea, le damos a Dios y Dios nos da. Pero yo no le doy a Dios para que Él me dé, porque ya Dios me ha dado todo. O sea, me ha dado tanto y me lo ha dado por gracia, porque no lo merezco. O sea, imagínese Dios que me diga, mira Yajaira, como tú no me diste en esta semana, te voy a cortar el oxígeno. Como hay muchísimas personas pasando miles y unas en esta pandemia porque les falta oxígeno. Algo que es gratis, tienen que comprarlo, y en muchos lugares no hay ni siquiera oxígeno. Entonces vemos como algo tan sencillo como el oxígeno es gratis. Dios me lo da y Dios no me lo está cobrando, pero me lo está dando. Y gracias al oxígeno yo puedo vivir, puedo caminar, puedo correr, puedo hacer ejercicio, puedo respirar y puedo hacer todas las cosas que Dios quiere que yo haga. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a Dios, si tú no me das, yo no te doy, o yo no te voy a dar porque se lo están robando? No, tú da a Dios y Dios se encargará de hacer justicia, como lo ha hecho. Hay muchísimas personas que han caído, ¿no? Porque han hecho, pues, inclusive lavado de dinero dentro de la misma iglesia. Pero no voy a hablar de eso, quiero hablar de este ejemplo maravilloso que lo vemos en la iglesia del primer siglo. Y eso está en el libro de Hechos, capítulo 4, si no me equivoco. Vamos a leer rapidito, si me tienes tu Biblia me acompaña. Aquí me encanta ese título de la Reina Valera, que dice todas las cosas en común. Y vamos a leer a partir del versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído, o sea, creído en Jesucristo como Señor y Salvador, eran de un corazón y un alma. O sea, aquí vemos una unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada. Y ninguno decía, ser suyo propio nada, o sea, quiere decir que todo lo que esa persona tenía, en este caso yo viviera en ese siglo, si yo tenía ese celular no era mi celular, era de todos los que estaban, de mis hermanos, ¿no? Yo daba de lo que yo tenía y no era mío, era para ellos también. Y ni de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío. Y me encanta lo que dice aquí en el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Oiga qué grande es esto. No había ni un necesitado. No había aquel que le faltara el pan en su mesa. Es maravilloso, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, pero no lo traían para que Pedro, Pablo, Juan y el resto de los apóstoles vivieran vidas lujuriosas. No es que está mal, pero no es el propósito de las ofrendas, entiendan eso, sino para proveer a los que están dentro de la iglesia que también tienen necesidad. Por esto es que vemos, como aquí dice, que no tenían necesidad de nada, porque todos los que tenían heredad la vendían y la traían para que los hermanos, con esa la palabra, no hubiera desaveniencia entre ellos. Y dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces, vemos que los apóstoles, ¿no?, ministraban el dinero. En el caso de hoy en día, los pastores tienen responsabilidad de ministrar ese dinero de una manera que le agrade a Dios. Y vemos en el capítulo 5 el ejemplo, ¿no?, de Ananías y Zafira. Y dice lo siguiente. Vamos a ver, para que vean este ejemplo de que tenemos que descansar sabiendo de que aquel que le roba a Dios tendrá que darle cuenta a él. Pero cierto hombre llamado Ananías y con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo su mujer y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Aquí vemos cómo la avaricia es un pecado terrible. Inclusive eso también se le llama idolatría, cuando tenemos ese deseo de dinero y cada vez que vemos dinero algo nos corrompe,
Y dice la palabra que la raíz de todos los males no es el dinero en sí, porque si el dinero en sí fuera malo, pues ¿cómo entonces sostendría la iglesia la obra misionera, la obra evangelística? ¿Cómo sostendría la iglesia fundaciones, instituciones que ayudan a los pobres, a los necesitados, a los que tienen falta de alimentos? O sea, el dinero es bueno en sí. Pero ¿qué es lo que es el malo? Es el amor al dinero. Dice la palabra, por los cuales muchos fueron traspasados de muchos dolores. O sea, ¿y qué dice Jesús? Jesús dice, háganse tesoro en los cielos, donde ni la orilla ni el orín corrompen. O sea, hay algo maravilloso en dar para la obra. Yo le digo a mi esposo, si Dios me hiciera millonario, yo me quedara sin uno, porque hay tantas cosas donde nosotros podemos aportar, y yo espero en el Señor que no me pase como a Ananías y Zafira, pero hay tantas cosas que yo quisiera ayudar, yo quisiera dar, y no tengo como dar más de lo que doy. Entonces vemos que es Dios quien da en nosotros este querer como el hacer por su buena voluntad, y la bondad y la generosidad obviamente también es un fruto, ¿no?, del Espíritu Santo. Entonces dice en el versículo 4, retenía, o sea, quedándote con ella, no es que no era tuya, o sea, y vendida, no estaba en tu poder, porque pusiste eso en tu corazón, le pregunta Pedro. No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, al oírlo Ananías, esas palabras, cayó y expiró, o sea, dio su último aliento, mi amor, patatú, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pero ¿por qué vino el temor? Tenemos que entender que tenemos que ser íntegros para con Dios. Tenemos que ser honestos. No podemos decirle o prometerle a Dios una cosa, en este caso como esto, y después hacer otra, robar. Y Dios sabía que este pecado en sí, ya de por sí, estaba, bueno, corrompiéndoles. Y me imagino que pues Dios quería, ¿no?, sembrar también, tremenda manera de sembrar un ejemplo de ser personas íntegras, de ser personas honestas, ¿no?, y de manejar de una manera honorable las finanzas del reino de Dios, porque ese dinero, pues Dios es el dueño del oro y la plata. Yo no tengo nada y Él es creador de todo, y me da mucha tristeza cómo personas van a la iglesia. Y como dice Pablo, el que siembra pocamente segará escasamente, el que siembra abundante recogerá, pero no se refiere en sí a la cantidad que estemos dando, porque yo puedo ser una persona pobre, de escasos recursos o de escasos dineros que me entran, más sin embargo de lo poco que yo doy, como dijo Jesús, lo doy todo lo que puedo darle a Dios, más del 10%, que es lo que Dios, vamos a decir, es como la base, ¿no?, del dar a Dios, el 10%. Obviamente ahora mismo el 10% es la base, pero podemos dar más, ¿sí me entienden? O sea, el diezmo no ha sido quitado. Si vemos también otro ejemplo maravilloso de generosidad, este ejemplo a mí me encanta, está en el libro de Filipenses capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. Imagínense esto. O sea, ustedes me querían ayudar, pero no había la manera, la oportunidad. Aún no les llegaba para ustedes ayudarme, pero ustedes querían ayudarme. Entonces ven cómo Dios obra en nuestro corazón, y si queremos ayudar, la verdad que no hay excusa. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, lo dirán eso muchos pastores o muchos creyentes del Señor. Vamos a ver, dice acá, y sé tener en abundancia, en todo y todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, como para tener abundancia, como padecer necesidad. Dios prepara nuestro corazón, Dios lo sabe todo. Entonces, dice Jesús que donde esté tu tesoro, que aquello que tú amas con todo tu corazón, bueno, pues ahí también estará tu corazón. Si tu mente está todo el tiempo pensando en el dinero, pues tu corazón ama el dinero, está sirviendo a ese Dios mamón, ¿no?, como lo llama la palabra. Entonces, a lo que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vemos, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y dice acá, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de mi predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar. Vemos que también Pablo pasó necesidades. Y recibir, si no solamente es ustedes. Imagínense ustedes, Pablo, un sembrador de iglesias pasando necesidad, porque no tenía dinero. Inclusive de él mismo, dice la palabra, de él mismo también se dio, específicamente en la iglesia de Corintios, de sus propios recursos, él dio para hacer y seguir la obra en esta iglesia. Y dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y Pablo dice, no es que busque dádivas, no, yo no quiero lo suyo, también dice en una parte, sino busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Wow. Y dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, wow, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces aquí se conecta hermosamente del versículo que estábamos leyendo, 2 de Corintios. Dice, mi Dios pues suplirá, oh el Shaddai, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios no se va a quedar corto, porque Dios entiende y Dios sabe. O sea, si Dios tiene que mandar a un buitre a traerme comida, Él lo hará, como lo hizo con Elías. O sea, tenemos que ser desprendidos, tenemos que entender que nuestro tesoro más maravilloso está en los cielos, como Cristo dice. Es allá donde tenemos que sembrar, tenemos que ser, mi gente, sabios e inteligentes y saber cómo y en dónde estamos sembrando. Y me llama mucho la atención cómo personas van a la iglesia y creen que Dios necesita de sus migajas. Lo quiero llamar así porque me tocó un día, eso me conmovió. Yo lloré, no lo digo por gloriarme, pero lo digo porque veo esa actitud muchísimas veces en las personas que van a la iglesia y creen que le están haciendo un favor a Dios con darle. Me tocó estar atrás de una pareja. Ellos estaban al lado derecho, estaba como al lado izquierda. Estaban pasando el alfolí, en la canastita. Y estas personas dieron $1. Y yo les voy a decir, estas personas, porque tú sabes en el espíritu cuando en realidad la persona no es lo único que tiene, como me ha tocado. A mí muchas veces me ha tocado simplemente, estas pasan, mi amor, por el frente de mí y no doy porque no tengo. Yo digo, Señor, aquí te entrego mi corazón, es lo único que ahora mismo puedo darte, mi corazón y mi oración para que tu obra siga creciendo y tú toques los corazones de las personas para que te den más. Y esta persona dio $1 y yo sabía que esta persona podía dar más, pero dio un miserable. ¿Tú que Dios quiere $1? Y ok, pero ¿qué estaba pensando en la mente de esta persona al dar $1? Obviamente no conoce a Dios, pero Dios no necesita de mí, yo necesito de Dios. No tenemos que entender esto. Y si Dios pone en tu corazón, cuando tú vas a una iglesia a dar, no seas tacaño, no seas austero, da con abundancia, como Dios, como ese Corintio, como Dios lo pone en tu corazón, porque es Dios que produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, no seamos tacaños para con Dios, porque ya Él lo dio todo por nosotros, dio a su Hijo en la cruz. Dice la palabra, y si Él dio a su Hijo en la cruz, ¿cómo no nos dará con Cristo también todas las cosas? Pero Dios sabe que muchas veces nuestro corazón está aferrado al dinero. Por X por Y razón, o está aferrado a la idea de que no, que si lo doy lo van a usar. Entonces, apórtalo en otro lado, donde realmente le den un uso honorable a tus diezmos y a tus ofrendas, porque Dios se va a agradar de esto, como dijo Pablo acá, olor fragante, agradable para Dios. O sea, tenemos una iglesia pasando necesidad, hermanos en la iglesia perseguida, pasando necesidad, que no tienen ni Biblia, y aún así sirviendo a Dios con todo su corazón, hermanos misioneros o sea, hay tanta necesidad, pero tenemos un corazón tan restringido, tan agarrado y tan ensimismados en nosotros, y olvidamos el dar. Y Dios ama al dador alegre. Así que yo sin más me voy a despedir pidiéndole al Señor que derrame
de esta gracia de la bondad en mi corazón y en tu corazón en este día. Y que el Señor Todopoderoso produzca en ti, ¿no? Si aún no has conocido a Cristo, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que sea para vida eterna. Háblale al Señor, abre tu mente y tu corazón y ven a Él en fe, con arrepentimiento y creyendo en lo que Él hizo en esa cruz. Y lo que Él hizo en esa cruz fue suficiente y fue definitivamente olor fragante para Dios el Padre. Así que yo sin más me voy a despedir. Chaitos, ya está anocheciendo y nada, que Dios me lo bendiga hoy y siempre y tengamos el coraje y la valentía para hacer siempre lo correcto.